Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Mis apreciados y queridos hermanos, en esta tercera y última parte del tema acerca de la homosexualidad, y con deseos de que haya un rico material en el corazón y la mente de ustedes para enfrentar cualquier confrontación con respecto a personas que deseen saber más acerca de este gran tema, hago un pequeño resumen diciendo que en la primera parte hemos dado definición de la homosexualidad, hemos hablado de sus generalidades, hemos hablado de las posibles causas que ayudan a que este proceso vaya apareciendo como una práctica que elegimos en la vida. Hemos visto también algunas asociaciones a ella, como el alcohol, como las drogas, como la depresión, etc. Hemos también considerado cómo se originan estas relaciones. También hemos desarrollado cuál es la raíz del problema y también otras causas asociadas. También hemos estado viendo otros efectos de la homosexualidad en el área física, en el área espiritual, en el área afectiva, y también hemos estado viendo la promiscuidad, las aberraciones y las enfermedades que acompañan a la homosexualidad. Hemos considerado mitos comunes, o sea, creencias populares sin fundamento. Hemos también desarrollado qué te ofrece la práctica de la homosexualidad. Les ofrece alivio, seguridad, venganza, todo lo que ellos voluntariamente, egoístamente eligen para poder seguir una vida sin Dios. Bueno, hemos podido enfrentar la verdadera raíz del problema y la gran solución del problema. Y ahora nos quedaría unos 4 puntitos más donde vamos a considerar algunas citas bíblicas que claramente Dios señala y Dios declara y Dios muestra la gravedad y la importancia del problema de la homosexualidad. También enfrentando la homosexualidad bíblicamente hablando, la homosexualidad en los tiempos bíblicos y, por último, la liberación de la esclavitud de la homosexualidad. Pasamos entonces a considerar brevemente dónde encontramos en la Biblia. Hay una cantidad de citas bíblicas. Empezamos el primer día leyendo Romanos capítulo 1, desde el 18 hasta el 28, y le agregamos el versículo 32 por lo explícitos que son. También hemos señalado en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, y en Judas, versículo 7. Podemos decir que la Biblia está marcada con este mal en muchos lugares, entre otros
la homosexualidad. Hemos hecho referencia en la conversación anterior cuando acosa el pueblo a los ángeles en Sodoma en Génesis capítulo 19 y el verso 5. También Dios, cuando marca relaciones prohibidas, habla claramente en Levítico 18, versículos 22 y 23, prohibiendo las relaciones de hombre con hombres, y lo hace también en el capítulo 20 y el versículo 13. Habla claramente de hombres que prostituyen su cuerpo en Deuteronomio 23 y el versículo 17. También habla de la conducta homosexual en Jueces 19, versículos 22 al 24. También habla de una conducta que está reprobada entre hombres, y a esto hay señales en 1 de Samuel 18, 2 de Samuel 1, 26, etc. Habla en 1 de Reyes la erradicación de los sodomitas. 1 de Reyes 15, el versículo 12. Véase también el capítulo 14 y verso 24. Habla en Job de una vida de perdición, refiriéndose a la práctica homosexual. Job 36, versículo 14. También se habla de la prostitución infantil. Joel, capítulo 3 y versículo 3. También habla de la deshonra de nuestros propios cuerpos en la práctica de la homosexualidad en Romanos 1, 24 al 27, la condenación de la actividad homosexual de 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Quisiera que juntos leamos estos dos valiosos versículos de 1 Corintios capítulo 6, los versículos entonces 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí la práctica de la homosexualidad está incluida en una negra y triste lista de pecados señalados por Dios en este capítulo 6 de 1 de Corintios. En 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 10 también habla llamándole perversión sexual. En Apocalipsis 17 y versículo 5 le llama a la práctica de la homosexualidad la madre de las abominaciones, o sea, lo más terrible que pueda ofender el carácter santo de Dios. Ahora quiero pasar a considerar, y me parece muy importante que prestemos atención a la homosexualidad según la perspectiva bíblica. Según la perspectiva bíblica, estas palabras estallan como pequeñas bombas en la tranquilidad del despacho de un pastor. Aborrezco mi homosexualidad, dice el joven, amo al Señor, quiero servirle. Sé que estos deseos homosexuales a Dios no le agradan. Por favor, ayúdeme. El pastor escuchaba atentamente al apuesto joven que nervioso se paseaba por su despacho pidiendo ayuda. La homosexualidad y la Biblia. Las Escrituras consideran pecado toda actividad homosexual y la condena enérgicamente. La homosexualidad se menciona por primera vez en relación con las ciudades de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Y vemos así que
se va repitiendo, se refiere a los sodomitas y es esta palabra utilizada varias veces en la versión Reina Valera, por ejemplo, Deuteronomio 23:17, Primera de Reyes 14:24 y otras como el 15:12 y el 22:46, Job 36:14, Primera de Timoteo 1:10. La mayoría de las referencias tienen que ver con la práctica abominable de la prostitución masculina, corriente entre las naciones paganas que estuvieron en contacto con Israel y en tiempos de decadencia espiritual fue practicada también por los israelitas, como refiere Jueces 19:22 y Primera de Reyes 14:24. La homosexualidad, categóricamente prohibida por Dios en las leyes del Antiguo Testamento que regulaban la vida sexual del pueblo, se la llama abominación 5 veces en Levítico y una vez más en el Levítico 20:13, lo cual es coherente con su raíz, que significa algo detestable, odioso para Dios. Era un pecado tan abominable a los ojos de Dios que la pena que se infligía a los que lo practicaban era lapidación. Levítico 20:13. El Nuevo Testamento describe este pecado sexual en Romanos capítulo 1, como hemos ya leído, del 18 al 32, y lo hace como una de las terribles consecuencias de la rebelión de la humanidad contra el señorío de Dios. En los versículos 26 al 28, el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Dice así Romanos 1, 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La actividad homosexual no se origina principalmente en la constitución biológica de ciertos hombres o mujeres. Es sobre todo una conducta aprendida. Y todo lo que se aprende también puede, con ayuda, ser olvidado. Por lo tanto, a los homosexuales les es posible abandonar este comportamiento sexual pecaminoso. Querido hermano cristiano que ha salido de la esclavitud y el calvario de la homosexualidad. Del mismo modo que los heterosexuales que se entregan con persistencia a la inmoralidad pueden olvidar esos malos caminos y optar por el buen camino, Cristo dijo: venid a mí, que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también puede el homosexual tener la esperanza de irlo olvidando completamente hasta tener una vida satisfactoria y espiritualmente armoniosa con el carácter santo de Dios. En la palabra de Dios no trata específicamente la cuestión de orígenes sociales frente a los orígenes biológicos de la homosexualidad. Simplemente la presenta como pecado y la condena como práctica. Muchas autoridades seculares dejan claro que nadie nace invertido, como afirma buen número de homosexuales, que dicen: yo nací así. En un artículo muy completo titulado La homosexualidad en América, en la revista Time del 31 de octubre del año 69, el redactor afirmaba de esta manera: la única cosa en la que la mayoría de los expertos coinciden es que la homosexualidad no resulta de ningún gen pervertido ni de predisposición hormonal alguna, al menos
que pueda detectarse mediante los actuales medios de diagnóstico y técnicas para lo mismo. Los distintos componentes psicológicos de la masculinidad y de la feminidad, la identidad del rol de género, se aprenden. El género es como el lenguaje, decía el famoso John Money, psicólogo clínico de la Universidad de Johns Hopkins, que en la genética ordena únicamente que se desarrolle la capacidad de hablar. Luego hay que aprender el idioma. Lo que traemos genéticamente es la inclinación a la desobediencia, a lo prohibido, la inclinación al pecado, la inclinación al mal. Luego, las prácticas malvadas se aprenden. Esto no significa que la homosexualidad esté latente en todos los seres humanos maduros, como se ha creído por una mala interpretación de las teorías de Freud. En la cultura americana, el lugar donde los roles sexuales se determinan con más vigor es dentro del ámbito familiar y a una edad temprana, generalmente en los primeros años de la vida, que la identidad psicológica de la mayoría de los homosexuales, como también de los heterosexuales, se establece aún antes de que ellos se den cuenta. La homosexualidad no es un estilo de vida aceptable. Sí, es distinto para los seres humanos y menos aún para los cristianos. A la luz de Mateo 5, versículos 27 al 30, las fantasías homosexuales son pecaminosas. La pornografía homosexual es algo que se debe resistir firmemente. Al igual que todo otro pecado, la conducta homosexual es totalmente susceptible de ser perdonada. El Señor Jesús solo cita un pecado imperdonable y no es justamente la homosexualidad. Sí lo es la ambición, el robo, el odio, el crimen, el orgullo, la homosexualidad, el egoísmo, la fornicación. Los cristianos con fuertes ataduras de homosexualidad, con fuerte tendencia por el ejercicio anterior, necesitan un grupo de apoyo que les ayude a liberarse. El trabajo con homosexuales revela esta necesidad. Pocos de ellos, incluso cristianos, lo conseguirán por sí solos. Necesitan realmente ayuda, confesar esta esclavitud a algún buen consejero espiritual capacitado o algún buen grupo de apoyo. Las ataduras homosexuales, tanto en la imaginación como en la práctica, son una de las formas más opresivas de esclavitud sexual que el hombre pueda conocer. Estas ataduras de la homosexualidad ya existían en los tiempos bíblicos. Algunos de los conversos de las religiones paganas en el tiempo de Pablo habían sido homosexuales practicantes. Escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto, el apóstol les dice así en el capítulo 6, Primera de Corintios 6, ya hemos hecho referencia, ahora vamos a leer del 9 al 11, Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ni los que se echan con varones, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Verdadera liberación es la que la Biblia proclama de la esclavitud de la homosexualidad. Por eso quiero terminar revisando este altísimo concepto. Y esto erais algunos.
Mas, primeramente, ya habéis sido lavados. Matthew Henry interpreta este lavamiento como refiriéndose a la sangre de Cristo, el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5, que coincide con diciendo que aunque muchos comentarios se ven aquí, hay una referencia, pero no es al bautismo. El verbo acá está diciendo que es una fuerza te lavaste. La palabra puede indicar el tipo de lavamiento que vemos en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó. Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El prefijo apó apunta a una limpieza completa de los pecados. El tiempo pretérito y el aoristo se refieren a una acción ya concluida, ya perfecta. En segundo y tercer lugar, dice, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Un cambio retórico en el orden natural entre justificación y santificación. Cuarto y quinto lugar dice, no solamente ya habéis sido santificados y justificados, sino que lo recibieron en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta unión maravillosa, el nombre nos sugiere todo aquello que está implícito en el carácter del Señor. El título completo, el Señor Jesús, está destacando la dignidad de aquel a quien servimos. Y esto va unido a el Espíritu de nuestro Dios, que nos es dado como un poder manifiesto en la vida cristiana, que no es humano, sino divino. Resulta curioso que esta referencia siga a la de la santificación. El Dios que nos ha justificado nos proporcionará con toda certeza el poder para llevar a cabo la santificación. Aquí hay una bendita esperanza para el homosexual. Aunque la homosexualidad ejerza un terrible poder incapacitador sobre la vida de muchos hombres y mujeres, la potencia justificadora y santificadora y el poder transformador del Señor Jesucristo y de su Espíritu es el Dios que está por sobre todas las cosas, el Dios grande. Aunque no podamos minimizar el increíble poder esclavizante de la homosexualidad, hay que afirmar que el poder de Dios está disponible para todos los homosexuales practicantes y aquellos que se ven asediados por este tipo de lascivia. El Dios que convirtió en nuevas criaturas a los homosexuales del tiempo de Pablo todavía sigue regenerando en nuestros días. 2 Corintios 5:17. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí Dios puede, por su Santo Espíritu, hacerlas todas nuevas. Dios bendiga su palabra y pueda arrancar de lo profundo de tu ser una oración que diga: Señor, pongo a tus pies esta vida arruinada por la práctica de la homosexualidad, porque quiero ser un hijo de Dios, un siervo de Cristo, un instrumento útil. Límpiame más y más de mi maldad, purifícame, límpiame de mi pecado y transfórmame en un hijo tuyo, en un hijo fiel, en un instrumento útil para servirte en esta vida aquí. Dios bendiga su palabra a tu vida y corazón. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee.
www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.